Buenas, mi nombre es Orlías Ignacio, estudiante de Medicina del segundo año de la sección 7 de la Universidad Rómulo Gallegos. En esta oportunidad les vengo a hablar un poco sobre las generalidades del síndrome coronario agudo. Pero antes de esto vamos a ver un poco de la fisiología cardíaca. Decimos que el corazón está compuesto por dos bombas separadas, la bomba derecha que se encarga de bombear hacia los pulmones y la bomba izquierda que se encarga de bombear hacia los órganos periféricos. A su vez, esta está compuesta por dos aurículas y dos ventrículos, tanto derechos como izquierdos. La aurícula es la bomba más débil, pero esta es por donde pasa el flujo sanguíneo principalmente para llegar al ventrículo derecho, y en el ventrículo derecho es donde se emerge la mayor fuerza para que pueda llegar al sistema circulatorio. Histológicamente hablando, el corazón pertenece a el músculo estriado. A la hora de hacer la contracción es muy parecido al músculo esquelético, a diferencia de que en este se emerge una mayor fuerza. El corazón tiene tres músculos que son los ventrículos, las aurículas y las fibras musculares especializadas en excitación y conducción. Bien, el síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo es el resultado de la obstrucción de las arterias coronarias. Este es un término que también se utiliza para describir algunas afecciones asociadas al fluido sanguíneo súbito y la reducción al corazón. La primera de ellas o la más importante, es el ataque cardíaco o el infarto de miocardio, que cuando se hace la muerte celular, él deja un daño y obstrucción en el tejido cardíaco. A su vez, si esto llega a pasar, deja de bombear la sangre necesaria por todo el corazón, y es aquí donde disminuye la arritmia cardíaca de nuestro corazón. Dentro de ellas tenemos una clasificación, la cual es la angina inestable, el infarto de miocardio sin elevación del segmento ST y el infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Todos los síndromes son mayormente isquémicos coronarios agudos. Estos se tienden a describir a través de los síntomas, el hallazgo que se encuentre en el electrocardiograma y en los niveles que describan los marcadores cardíacos. Etiopatogenia. Decimos que los cuadros coronarios agudos se producen por el desbalance que hay entre el aporte que debería tener y el consumo de oxígeno por el miocardio. La enfermedad heteroclástica se produce a través, generalizando, una obstrucción arterial. Esto se da con el desarrollo de las placas. Las placas son las grasas. Estas van obstruyendo el paso de la vía sanguínea y por eso ocurren los infartos. Dentro de ellas hay otras complicaciones, que también sería la disección coronaria, la arteritis, los tromboembolomi, el consumo de cocaína. Estas son las más frecuentes. Bien, ahora tenemos la etiología. Decimos que las placas ateromatosa se transforma y se pone inestable o se inflama, lo cual conduce a la ruptura o fragmentación y a la exposición del material trombógeno. Activa a las plaquetas y al proceso de coagulación, creando así un trombo agudo. Dentro de las causas más infrecuentes del síndrome coronario agudo tenemos la embolia de la arteria coronaria. Esta se encuentra ubicada en la atenosis mitrial. Tenemos los espasmos coronarios, que esto se da a través del tabaquismo, porque poco a poco el tabaquismo va dejando residuos en nuestras venas y arterias y esto va obstruyendo el paso. Y por último tenemos la disección de la arteria coronaria. Como podemos observar aquí, se crea una ruptura, pero no traumática, de ese vaso sanguíneo, y es donde se emerge la luz falsa y la luz verdadera. Pero la luz falsa se encarga de enviar tanta sangre como sea posible para que no pueda llegar a nuestro organismo, y esta puede producir un infarto con el tiempo.
tenemos el cuadro clínico. Dentro del cuadro clínico tenemos que el elemento fundamental es la presencia del dolor precordial. Y la historia clínica que nos entregan es para saber cuáles son los elementos o las características principales del dolor y del paciente a la hora de ser ingresado. Tenemos que el dolor se puede irradiar en la mandíbula, el brazo izquierdo o en el pecho. Estos dolores tienden a ser muy fuertes. Esto se va a variar a través y se puede diagnosticar con la escala del 1 al 10, que este es un escalón que se realiza, que el número 1 es el dolor mínimo y el número 10 es el dolor máximo, pero aún tolerable, para poder ver cuál es el seguimiento que duran esos dolores. Tenemos la fisiopatología, que tenemos que son las consecuencias iniciales que varían desde la localización, el tipo de evolución y el tamaño en donde se esté viendo esta isquemia, que puede ir desde la isquemia transitoria hasta el infarto, donde va la difusión miocardíaca, el infarto de miocardio que puede ser transmural, que este es donde se produce el infarto, aún anchándose todas estas partes, y los no transmurales que aunque se anchen no expanden ninguna sustancia por alrededor de estos órganos. Y tenemos la difusión eléctrica. Aquí podemos observar donde se crea la necrosis, la lesión y la isquemia. En un electrocardiograma podemos ver con mayor facilidad donde se ve la isquemia, que es la alteración de los T, la lesión, que es el ST, o los necrosis, que es donde se ven las ondas Q. Signos y síntomas. Los signos y síntomas van a depender también de la localización, el tamaño y si son bastante variables, ya que esto puede cambiar un poco porque tenemos molestias discretas como oprimión o desgarro, distensión con necesidad de eructar, indigestión, pirosis, dolor sordo o mudo, dolor punzante, dolor agudo similar a la del pinchazo de una aguja. Y tenemos que muchos pacientes niegan tener dolor en instantes, que es una molestia, ya que estos dolores tienden a ser un poco confusos y son muy normales dentro de cada uno de nosotros. Dentro de ellos tenemos unas complicaciones, las cuales tenemos que tener muchísimo cuidado, ya que después del evento agudo puede ocurrir muchas complicaciones. Tenemos la difusión eléctrica, que son los defectos de conducción de las arritmias. Tenemos la difusión miocardíaca, que es la insuficiencia cardíaca o la ruptura del tabique intravesicular o la pared libre. Este es el que se encarga de dispersar todo lo que pasa. Difusión valvular en forma típica, insuficiencia mitral. Bien, tenemos los exámenes físicos. Dentro de los exámenes físicos es muy importante saber cuáles son los primeros que debemos realizar a la hora de que ingrese el paciente. Sería el electrocardiograma, que es la exploración básica que deben hacernos a la hora de tener dichos dolores, que esta se debe hacer entre los primeros de 5 a 10 minutos para poder ver si hay alguna anomalía con las Q, con los ST o con la necrosis. Los marcadores bioquímicos, los antílicas generales, que es donde entran los hemogramas, la bioquímica básica y la coagulación, los rayos X de tórax, la angiografía coronaria y la prueba de fuerza. Tenemos probabilidades, que son los factores de riesgo. Esto no quiere decir que no le pase a jóvenes, sino que mayormente pasa dentro de estas posibilidades a estas personas. Tenemos enfermedades coronarias conocidas, o sea que ya tenemos antecedentes de dichas enfermedades. Angina evidente de hombres en mayor de 60 años y a mujeres en mayor o igual de 70 años. Tenemos los cambios hemodiéticos en el electrocardiograma, que estos van durante el dolor, ya que este dolor puede variar y puede ir haciendo que diferencie. Angina variante, tenemos la elevación o depresión del segmento ST de al menos 1 mm. La inversión simétrica importante en las ondas T en múltiples diversaciones procedientes. Esto se ve en el electrocardiograma. Estas fueron las probabilidades altas, ahora tenemos las probabilidades intermedias.
Se dicen que son intermedias porque están a latentes de que pasen, pero no es seguro. Y tenemos la angina evidente, que es mayor a hombres de 60 años y en mujeres en 70 años. Tenemos las probables, que es en hombres de menor o mayor a 60 años y en mujeres de menor o a mayor de 70 años. Tenemos las enfermedades vasculares periféricas y tenemos la inversión de la onda al menos de 1 mm en las derivaciones de la onda R. Esto se va a variar en el electrocardiograma. Y tenemos las probabilidades bajas, que es la ausencia de las características ya antes mencionadas, que son dolor torácico, probablemente no anginoso, un factor de riesgo que no sea diabetes, ondas T planas o invertidas. Y tenemos el EKG normal. Tenemos el tratamiento. Es importante saber que el tratamiento se divide en dos partes, que son las medidas generales y las medidas específicas. Las medidas generales son primero la hospitalización que se debe realizar al paciente. Aliviar el dolor con morfina endovenoso. Esto puede ser de 2 a 3 miligramos cada 5 minutos, pero siempre bajo supervisión médica. El reposo absoluto y la oxinoterapia o 2 por naserina. Dentro de ellas tenemos las medidas específicas del tratamiento. Estos ya vienen siendo los antiisquémicos, que dentro de ellos tenemos los beta bloqueadores, la nitroglicerina y los bloqueadores del calcio, ya que esto nos ayuda a mantener un fluido sanguíneo muy eficaz para que no ocurran coagulaciones. Tenemos los agentes anticoagulantes, que estos es donde vemos la heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso molecular y los inhibidores directos de la trombina. Esto también nos ayudan a tener un mayor fluido de sangre. Y también tenemos los agentes antiplaquetarios, donde entra aspirina, clordipatre y inhibidores de los receptores 2B y 3A de las plaquetas. Por último, y más importante, tenemos la revascularización coronaria, que esto se divide en dos, que es la estrategia precoz, que es la que se le realiza al paciente a la hora de entrar, y tenemos la estrategia guiada por la isquemia, ya de un antecedente antes mencionado. Es importante y muy cómico saber que entre el tratamiento tenemos las palabras o las siglas MON, que esto nos indica la morfina y monitorización, el oxígeno, la nitroglicerina y la antigregación. Tenemos que tener muy pendiente eso. Por último, tenemos la prevención. Dentro de la prevención tenemos una recomendación de estilo de vida, ya que al cambiar todo esto nos ayudaría a liberarnos de los factores de riesgo para sufrir síndrome coronario agudo. Tenemos que tener una buena dieta, y al tener una buena dieta nos va a ayudar a liberarnos de dicha enfermedad. El tabaco, la hipertensión arterial y la hipercolesterolemia. Esto equivale mucho a las grasas, por eso en tener una dieta baja en grasa nos va a ayudar a tener siempre fuertes y saludables. Igual que en el tabaco. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado, nos vemos pronto.